Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y bueno, si están sintonizando, ya saben de qué va la cosa, ¿verdad? Chismecito, farándula, y todo lo que se cuece en el mundo de las celebridades. Y hoy, amigos míos, tengo un tema que arde, un tema que sé que les interesa muchísimo. Prepárense. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja de oro de Love is in the Air, Serkan Bolat y Eda Yildiz. Esos personajes que nos robaron el corazón, que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Y la verdad, sobre su relación. Hoy. ¿Están listos para descubrir qué está pasando realmente entre ellos? Porque yo, como siempre, estoy lista. Desde que la serie llegó a su fin, hemos estado todos, literal, con el corazón en un puño. ¿Siguen juntos? ¿Se han distanciado? ¿Hay nuevas conquistas en el horizonte? La prensa no para, las redes sociales explotan cada día, y todos especulan. El mundo entero parece estar pendiente de cada paso que dan. Y por supuesto nosotros, sus fans, queremos saberlo todo. Hemos visto fotos, hemos leído rumores, hemos escuchado declaraciones, pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de información? ¿Dónde está la verdad? Hoy, amigos, nos vamos a sumergir de lleno en el laberinto de su relación, vamos a analizar las pistas, los rumores, las señales y, sobre todo, lo más importante, la conexión mágica que vimos en pantalla, y, más allá de la ficción, la química que parece trascender el set de grabación y llegar hasta lo más profundo de sus corazones. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles un favor enorme. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ni uno solo de mis vídeos, de mis análisis, de mis chismecitos, de nada. Activen la campanita, para recibir las notificaciones y estar siempre al día con todas las novedades y las noticias más jugosas que les traigo. Ayúdenme a crecer esta comunidad de apasionados por las series turcas, por Hande, por Kerem, y por todo lo que los rodea. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan, compartir nuestras pasiones. Así que ya saben. Suscríbanse ya. No se arrepentirán. Y ahora sí. Vamos al grano. ¿Qué sabemos sobre Hande y Kerem hoy? ¿Qué está pasando realmente entre ellos en este momento? Bueno, lo primero y más importante que debemos decir es que oficialmente, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han confirmado públicamente una relación sentimental en la actualidad. Ojo con esto. En el mundo del espectáculo, a veces el silencio puede ser una respuesta muy elocuente. Pero atención, el silencio no siempre significa lo mismo. Puede ser que estén protegiendo su privacidad, que estén esperando el momento adecuado para hablar, que quieran mantener su relación lejos del escrutinio público. O tal vez simplemente las cosas no sean como los fans queremos creer. Recordemos que después de que Love is in the Air llegara a su final, se desató un vendaval de rumores sobre su relación. Fotos juntos en diferentes lugares, viajes, mensajes en redes sociales que parecían secretos, comentarios cómplices. Todo parecía indicar que la llama del amor seguía encendida. Incluso hubo quienes aseguraban con gran certeza que ya vivían juntos, que habían dado el paso de compartir un hogar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué tan sólidas eran estas afirmaciones? Pues bien, para descubrir la verdad, debemos analizar las pruebas con detenimiento, con ojo crítico y sin dejarnos llevar por la emoción. Primero hablemos de las fotos. Ah, las fotos. Esas imágenes que tanto nos dicen y a la vez tanto pueden esconder. Las fotos sí son importantes, pero también hay que ser cautos y saber interpretarlas. Muchas veces las fotos son tomadas por fans, por paparazzis en momentos casuales. Pueden estar juntos en una cena, compartiendo una comida, en un evento público, en un set de grabación. Pero ojo, que estén juntos en un lugar no necesariamente significa que estén en una relación amorosa. Pueden ser amigos, compañeros de trabajo, personas que comparten el mismo círculo social, o simplemente coincidencias. Hay que ser muy cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Hemos visto imágenes de Hande y Kerem juntos en diferentes ocasiones después de la serie. Los hemos visto disfrutando de unas vacaciones, participando en eventos públicos, compartiendo momentos con amigos en común. ¿Pero qué significan realmente estas fotos?
¿Son pruebas contundentes de una relación amorosa? La verdad es que no. Son evidencia de que se ven, de que se frecuentan, de que comparten momentos, pero no necesariamente de que sean pareja. Segundo, los mensajes en redes sociales. Las redes sociales, ese escaparate donde mostramos lo que queremos que el mundo vea. Andy y Kerem siempre han sido muy activos en redes sociales, especialmente en Instagram, pero, digamos que no son de publicar su vida privada de forma exhaustiva. Publican fotos de trabajo, de sus proyectos profesionales, de sus viajes, de sus mascotas. Pero rara vez se han dedicado mensajes románticos o declaraciones de amor públicas. Esto por un lado es bueno porque demuestra que respetan su privacidad, que no quieren exponer su vida personal al ojo público de forma constante. Pero por otro lado nos deja con más dudas, nos abre el apetito por saber más. ¿Qué pasa entre ellos cuando las cámaras se apagan? ¿Qué se dicen en privado? ¿Comparten sus sentimientos de forma más íntima, lejos de las miradas indiscretas? Esa es la pregunta del millón. Hemos visto algunos comentarios, algunos likes, algunas reacciones en sus publicaciones que podrían interpretarse como señales de cariño o complicidad. Pero, ¿son suficientes para confirmar una relación? La respuesta, lamentablemente, es no. Son pequeños guiños, pequeñas pistas que nos dejan entrever que hay algo más, pero no la prueba definitiva que todos estamos esperando. Tercero, las declaraciones de sus allegados. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. A veces los amigos, familiares o compañeros de trabajo de Andy y Kerem, sin querer, sin proponérselo, dejan escapar alguna pista, alguna declaración que nos revela un poco más sobre la situación. ¿Han dicho algo sobre su relación? ¿Han negado o confirmado rumores? En este punto la verdad es que las declaraciones de sus allegados han sido, en su mayoría, ambiguas. Nadie ha dicho directamente si Andy y Kerem están juntos o no, no están juntos. Lo cual nuevamente nos deja en la incertidumbre, en ese limbo de no saber qué creer. Hemos escuchado comentarios de amigos cercanos que hablan de la buena relación que tienen, de lo bien que se llevan, de la química que existe entre ellos. Pero, ¿son solo amigos, o hay algo más? La respuesta, una vez más, es incierta. También hemos visto declaraciones de sus representantes, de sus publicistas, que suelen ser muy cautos y evasivos al responder preguntas sobre su vida personal. Responden con frases como son muy buenos amigos, se llevan de maravilla, o prefiero no hablar de su vida privada. Lo cual por un lado es entendible, porque es su trabajo protegerlos de la prensa y de las especulaciones. Pero por otro lado, nos deja con la sensación de que algo se esconde, de que hay secretos que no quieren revelar. Entonces, después de analizar las fotos, los mensajes en redes sociales y las declaraciones de sus allegados, ¿qué podemos concluir? ¿Están juntos Andy y Kerem hoy? La verdad, amigos, es que a día de hoy, no podemos dar una respuesta definitiva. No hay una confirmación oficial por parte de ellos. No hay una foto comprometedora que los muestre besándose apasionadamente, ni una declaración pública que confirme su relación. Pero ojo, eso no significa que no haya nada. La conexión que vimos en Love is in the Air fue innegable. La química entre ellos era palpable, evidente, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la complicidad que existía entre ellos, era algo especial, algo único. Y honestamente creo que esa química, ese cariño, esa amistad, sigue existiendo, de una forma u otra. Quizás no como una relación amorosa en el sentido tradicional de la palabra, pero sí como una conexión profunda, un vínculo especial que los une. Quizás simplemente han decidido mantener su relación en privado, lejos del ojo público para protegerla de la presión mediática, de los rumores constantes, de la invasión de la prensa. Han aprendido de sus errores y quieren proteger su intimidad. O quizás sus caminos se han separado, y ahora cada uno está buscando su propia felicidad, su propio camino. La vida es impredecible y las relaciones amorosas, aún más. Lo cierto es que tanto Andy como Kerem son dos grandes profesionales, dos personas maravillosas, con mucho talento y carisma. Han construido una legión de fans que los adoran, que los apoyan, y que siempre estarán ahí, pase lo que pase. Y eso, amigos, es lo más importante. Han logrado conectar con el público de una manera única, han tocado nuestros corazones, nos han hecho soñar, nos han hecho creer en el amor.
Y eso, independientemente de si están juntos o no, es algo que nadie les puede quitar. Ande, con su belleza, su talento y su dulzura, ha conquistado el mundo. Sus proyectos profesionales, sus campañas publicitarias, sus apariciones públicas, la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y del mundo. Kerem, con su carisma, su talento y su profesionalismo, ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Sus proyectos, sus películas, sus series han cosechado éxitos en todo el mundo. Ambos son personas que han trabajado duro para llegar donde están, y se merecen todo el éxito y la felicidad del mundo. En definitiva, la verdad sobre la relación de Hande y Kerem hoy es un misterio. Es un enigma que solo ellos conocen y que tal vez nunca revelen. Pero eso no significa que tengamos que dejar de soñar, de creer en el amor, y de disfrutar de su trabajo. Sigamos disfrutando de sus series, de sus películas, de sus proyectos individuales. Sigamos apoyándolos porque ellos se lo merecen, porque nos han regalado momentos inolvidables y nos han hecho creer en el amor verdadero. Recordemos que al final del día, lo importante es que sean felices, que estén bien, y que sigan creciendo profesionalmente. Y si su camino es juntos o por separado, eso solo ellos lo saben. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del chismecito y que se hayan mantenido al tanto de la situación. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem. ¿Creen que están juntos? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Compartamos nuestras ideas, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, la suscripción es gratis. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a traerles más contenido interesante, emocionante y actual sobre el mundo del espectáculo turco. Quiero que este canal sea un espacio donde podamos compartir nuestra pasión por las series, por las novelas, por los actores y actrices que nos encantan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de seguir soñando. El amor siempre encuentra la forma de manifestarse, de una manera u otra.